Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Hola, bienvenidos a Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Me acompañan Andrés Gómez y Juan Esteban Osorio. Mi nombre es Aldemar Moreno. Hola, vamos con este capítulo 0 de Plata Llama Plata, donde hablamos de dinero sin tabús. Hemos decidido darle este nombre porque consideramos que allí hay un arsenal, un universo de temas que podemos abordar los colombianos simplemente para sentirnos identificados. Voy a presentar a quienes me están acompañando hoy. No vamos a aparecer siempre los tres. Andrés va a estar en adelante, detrás de cámaras, y Juan Esteban y yo vamos a estar con nuestros invitados, que tenemos unos invitados de primera. Juan Esteban Osorio, bienvenido. Él es comunicador social y periodista, libretista, profesor universitario. Bueno, tiene una carrera súper interesante. Bienvenido, Juan Esteban. Muchas gracias, Aldemar. Y ahora vamos con Andrés, con quien nos conoce. Bueno, nos conocemos porque hemos trabajado juntos. Con Juan Esteban nos graduamos de la universidad, trabajamos en el diario El Nuevo Siglo, luego seguimos trabajando juntos en Semana, en la Universidad de La Sabana, etc. Y con Andrés tuvimos la oportunidad. Andrés Gómez, él fue jefe de diseño en Publicaciones Semana y el encargado de importantes marcas de la revista Semana como Soho, Jet Set, etc. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Aldemar. Bueno, ahora Juan Esteban, que me presente. Y Aldemar Moreno, que es la voz cantante de nuestro podcast, es periodista económico de hace más de 30 años, ha pasado por medios como La República, Semana, Dinero y Forbes. Y ahora es un influencer de economía, autor de varios libros, entre ellos Moneda Sana y Cómo sobrevivir a la clase media. Y Aldemar va a ser el que estará marcando la pauta un poco de lo que será este podcast, hablando de plata. Esto no es un coach financiero. No, nada, no vamos a decir en qué tienen que invertir, etcétera, sino vamos a traer historias. Y como queremos traer historias, pues arranquemos esta conversación a manera de presentación de este podcast con nuestro equipo de producción. Y les pregunto, y quiero arrancar con Juan Esteban, ¿cómo va este año en materia de plata? Es un desafío. Porque independientemente yo no me acuerdo que en algún momento de la vida nos hayan dicho las cosas van muy bien. Siempre Eso tiene una explicación, ¿no? Y es que la clase media vive al margen. Claro. O sea, para que uno encuentre resuelta la materia económica, tendría que ganarse uno el baloto o heredar. Y un poco esos conceptos que nos han dado desde la política de Colombia va bien, pero los colombianos no. Entonces un poco... Es cuestión como de... Bueno, pero hay trabajito en este momento, sí. Sí, hay trabajo y hay cosas y hay proyectos como este. Nosotros los comunicadores estamos sufriendo mucho porque yo me pregunto hoy en general, ¿yo qué voy a estar haciendo en 5 años? Por toda la transformación que está ocurriendo. Bueno, yo creo que Andrés también se debe estar haciendo la misma pregunta, pero ¿cómo va el año? Yo me pregunto qué vamos a hacer en agosto. Exacto. Sí. Bien, el año arranca bien. Yo en estos días justamente oí una reflexión que cuando hay un cambio en la vida uno puede tomarlo como un castigo, como un reto o como un regalo. Yo este año y parte del año pasado lo recibo como un regalo. Porque, ¿Qué cambió en ese momento? ¿Qué cambió? Pues a ver, a raíz de la pandemia yo creo que para muchos de nosotros cambió el escenario. Y para mí cambió dramáticamente de una comodidad total. O sea, yo digo que es un regalo porque me ha servido para reflexionar lo que fue mi vida de la pandemia hacia atrás, y todo fue demasiado fácil. Eso tiene sus cosas buenas, pues porque está uno tranquilo. ¿Y qué era fácil? Simplemente para que la gente lo sepa. Andrés era empleado en uno de los medios, como yo y como Juanes, en uno de los principales medios de comunicación de Colombia. Sí, Semana. Sí, no, yo salí de la universidad y antes de graduarme ya estaba trabajando con El Tiempo. Y tenía puesto fijo. Con el periódico El Tiempo tenía así puesto fijo, término indefinido. Incluso hay una anécdota simpática porque mi primer contrato con El Tiempo duró una semana. ¿Por qué? Firmé contrato el martes y renuncié el sábado de la misma semana. ¿Por qué? Pues porque el ritmo de un diario es una cosa muy pesada. La presión, el ajetreo, la misma tensión. Es un voltaje muy grande. ¿Cuántos años ahí? ¿Cuántos años ¿Qué edad tenía? Sí, ¿qué edad tenía en esa primera semana? Ahí tenía 23 años. No, éramos unos bebés. ¿Y ya estaba creando? No, todavía no. No, todavía faltaba.
Entonces, esa primera experiencia fue muy dura porque, bueno, ese primer cierre fue un drama. Un viernes por la noche, me tocó ver redacción nocturna. O sea, a los 23 años de empleado a jubilado la misma semana. Sí. Exacto. Pero, ¿se acuerda, Juan? Es que el sueño de nosotros era trabajar en el tiempo a esa edad. Era claro. Y además por salario, hubo una coincidencia interesante, es que yo arranqué a trabajar el martes y esa misma semana mataron a Pablo Escobar. Ah, perfecto. Entonces me tocó ese momento crítico de la edición especial, que eso fue súper interesante. Además, yo en ese momento tenía acceso a todas las dependencias, podía entrar a la imprenta, a fotografía, a la redacción, pero no sabía hacer nada. Claro. Entonces yo fui un espectador y me pateé, digamos, de primera mano todo lo que fue esa actividad periodística. ¿Y semana cuando? Pero después sí tuvo experiencia en el tiempo. Sí, claro. Yo finalmente esa semana a las 2 de la mañana o 3 de la mañana salió un carrito que repartía a la gente y finalmente pues yo no sabía ni qué ruta cogía, despistado, cogí una ruta que me dejaba en mi casa, decía que me dejaba en mi casa en Chapinero, y la ruta, lo que no me contaron es que primero iba hasta Cajicá. Entonces, gran pueblo. Terminé llegando casi a las 5 de la mañana, el conductor se durmió, se salió de la vía y casi nos matamos. Entonces yo terminé llegando casi a las 6 de la mañana a mi casa y a esa hora, en esa época no había computador, saqué la máquina de escribir, escribí mi carta de renuncia y la llevé ese mismo día al periódico. Bueno, pero ¿cómo fueron los otros años? Bueno, después de eso ya yo arranqué a trabajar, me llamaron, yo pasaba después por el tiempo y me dolía el estómago, pero en febrero del año siguiente me llamaron para trabajar con revistas. Y arranqué yo a trabajar con revistas. ¿Qué revistas eran en ese momento? En ese momento trabajábamos, yo comencé a trabajar con las ediciones especiales de Aló. Perfecto. Que eran una de decoración, una de sistemas y una de carros, con José Claudio Patosky. Arranqué nuevamente en el tiempo y yo dije, pues me quedo aquí un añito, 2, mientras aprendo, no sé qué. Terminé durando 10 años en el tiempo. ¿Y a semana después? Y después salí del tiempo y arranqué con Semana, con la que trabajé 16 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2020, hasta el final de la pandemia. Entonces yo decía que cambió dramáticamente porque pues eso fue muy, muy sencillo, todo ese recorrido, pues salir uno directo a la universidad, trabajar con grandes empresas y siempre, digamos, flotando, con mucha comodidad financiera, tranquilidad, retos interesantes, gente chévere. Entonces, digamos que yo me vine a encontrar con el mundo real en el 2021. Entonces, y lo que veo es que la cantidad de aprendizajes que yo he tenido desde ese momento ahora es grandísima, especialmente este último año, y la cantidad de habilidades que uno va desarrollando, la forma en que abre la mente, pues cuando uno está cómodo no se ve obligado a buscar algo más. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido en estos años de cambio? No, una cantidad de cosas. Yo creo que recientemente, por eso digo que especialmente en este año, se me ha abierto la mente en el tema de finanzas, el cambiar la mentalidad de empleado, de una persona que tiene un papá que se lo resuelve todo, a tener uno que buscar su propio destino. Y aprendí sobre todo un concepto súper interesante que me ha marcado, que el dinero no es lo mismo que la riqueza. No es lo mismo generar dinero que generar riqueza. Yo creo que ese es el aprendizaje más grande que he tenido en este momento. Nosotros tenemos historias más o menos paralelas. Yo opté por la independencia el año pasado, estoy 2024 y lo que va 2025 independiente, y yo francamente creo que yo en los medios estaba perdiendo plata porque vengo al día con los bancos, entonces yo creo que voy al pelo. Pero le quería preguntar a Andrés y lo mismo a Juan Esteban, ¿cómo hacen para definir cuánto cobran en un proyecto? ¿Cómo miran ustedes cuánta plata es que vale su trabajo en un proyecto determinado? Bueno, pues yo también aprendí este año que el precio del trabajo depende mucho, o el precio que uno le ponga al trabajo depende mucho de la autoestima, del concepto que uno tenga de uno mismo. Ajá. Pues obviamente están conceptos como la demanda, la oferta, la competencia, el valor que uno está ofreciendo. Pero finalmente el precio
que uno le ponga a su trabajo depende mucho del autoconcepto que uno tenga. El autoconcepto que yo tengo es, miro cuánto tiempo se me va, más o menos, y digo, eso vale tanto. Eso vale Por horas. 1 millón, 2 millones de pesos, Sí. dependiendo del tiempo. Básicamente porque yo no estoy facturando todos los días, ¿sí? Claro. Entonces yo digo, si yo logro sacar 2 milloncitos de pesos de acá, me va bien, y le voy a dedicar 4 horas, 8 horas de trabajo, un día de trabajo, y me va bien, no me parece súper bien. Y estoy buscando esa clase de cosas. Hay otras tareas que son de más largo aliento. El criterio mío es, como dirían los clásicos en economía, Marx y todo eso, tiempo destinado a la tarea, tiempo socialmente. ¿Y cómo productivo. calculaste esa hora, el valor de tu hora? Básicamente porque con base en el último salario que yo tuve, yo cuando terminé mi trabajo en Forbes tenía un muy buen salario, 15 millones de pesos. Calculé eso en días cuánto valía y en horas cuánto valía. Y a partir de ahí tuve una referencia. Recién salí y me dediqué a la independencia. Fui a cobrar como si todavía siguiera en Forbes y ahí mismo me bajaron los humos. Pero ese es el mercado. Entonces entendí, miércoles, yo no puedo cobrar todo eso, entonces le voy bajando y fui ajustando. Y de ahí han salido cosas. Y una de las cosas que he aprendido en este tiempo ha sido negociar. No, mire, yo considero que mi trabajo vale tanto. Y me dicen, uy, no, está muy caro. Ah, bueno, pues bajémoslo un poquito. Pero si hay cosas que yo no hago, por ejemplo, hacer un trabajo por menos de 1,5 millones, porque la seguridad social se me lleva casi el 40% del ingreso. O sea, es que Sí, yo sí. cotizando como independiente, con salario mínimo se me dan 400 y pico solo en el pago de la seguridad social. Entonces yo digo, cualquier tarea que yo haga, si es por debajo de eso, no puedo, no me da, porque gasto tiempo y se me va más en la seguridad social que en lo que voy a tener para pagar culebras. Básicamente yo ahorita lo que ando es pagar culebras. ¿Cómo están de culebras ustedes? Yo estoy bien. ¿Sí? Sí, ¿Bien yo endeudados? hace- ¿Bien como yo o bien? No, yo hace mucho tiempo no tengo tarjeta de crédito y eso me ha solucionado Muy bien, muchos problemas, muy bien. además porque es que cada vez más la débito sirve de crédito. Claro. Entonces, para pagar cosas en para el pagar extranjero. cosas y online, eso. por ejemplo. Yo también estoy bien endeudado. Ya somos dos, mira, aquí estamos. Bien endeudados, sí, El sí. club de los endeudados. Eso lo vamos a ir viendo con los invitados. Una de las razones por las cuales que planteamos este podcast es una experiencia que yo tuve. Publiqué un libro hace 2 años que me editó Planeta que se llama Sobrevivir a la clase media. Y me sorprendió mucho que la gente al leérselo de distintos orígenes y de distintas historias empezó a decirme, Aldemar, yo estoy en las mismas. ¿Qué eran las mismas? Lidiando con las deudas, la plata no alcanza, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que va a quedar claro es definitivamente la deuda. Hay que hacer un manejo muy inteligente de la deuda. Yo hoy estoy como estoy básicamente por mi elevado nivel de deuda. En este momento ya la reduje a la mitad y voy en 350 millones de pesos que voy pagando mes tras mes cumplido, porque si no lo pago pues no tiene sentido tampoco. ¿Qué le enseñó de ese contacto, de esa interacción con los lectores, la escritura del libro? Fue una sorpresa gratísima. Lo más claro que me enseñó es que en Colombia, y yo diría que en Latinoamérica, hay un universo de gente que vive igual que yo. O sea, para mucha gente el libro fue un espejo. ¿Sí? ¿Qué contaba yo allí? Yo cuento mi historia desde una perspectiva estrictamente financiera, que es más o menos el tono que vamos a tener acá. Y de dónde surgió la idea de escribir el libro, el gran Diego Garzón, el editor de no ficción de Planeta, me dijo, oiga, escríbase algo, le propuse y le sonó y me lo escribí. Y cuando hice el ejercicio de introspección, la razón del libro era estrictamente periodística. Es Aldemar Moreno, un tipo que llegó a ser editor de Forbes en Colombia, ¿sí? Y está reventado. Yo me reventé como en el 2017. ¿Qué lecciones deja eso? Entonces me hice reportería a mí mismo y fui a ver y encontré todas las circunstancias que yo fui enfrentando. Me casé muy joven, me casé a los 23, no estábamos embarazados, fue un proyecto, mi gran proyecto de vida es mi familia, mi esposa, mis 2 hijas y las mascotas, y nos casamos pero sin nada de plata, sin nada, una mano adelante y otra. ¿Qué teníamos? Mi carrera y la flaca, mi esposa, estaba terminando la carrera. La carrera de ella la pagó este hogar, entre nosotros la pagamos. Okay. La carrera de ella, la carrera de mis hijas, de mis 2 hijas y mi maestría. Y es eso, entonces, venga, ¿cómo fue usted que logró esa vaina? Usted no, su familia y su núcleo, ¿cómo lo logró? Y yo escribí el libro con ese sentido y cuando me doy cuenta es que todo el mundo está en las mismas. O sea, todo el mundo es una exageración, pero yo sí diría que una buena parte de Latinoamérica en que está tratando de hacer algo bueno, educándose y trabajando y produciendo, tratando de construir lo que sea. Porque en mi caso es mi familia, pero hay personas que son solteras y tienen un proyecto de vida también, pero están en las mismas.
están porfiando, están trabajando, saben que no pueden renunciar. Ya hoy más tienen conciencia del tema pensional, por ejemplo, y del ahorro de largo plazo. Pero es una historia universal. Me sorprendió eso, que es una historia súper universal. ¿Ha tenido reacciones de otros países de América Latina? Mira, me escribió un amigo no de América Latina, de España. Lo que pasa es que él es de Venezuela, nació en Venezuela, se crió en Bogotá y se fue después para Europa. Y me dijo, aquí es exactamente lo mismo. Y no es solo un fenómeno de migrantes, por ejemplo, sino también de clase media. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una clase media como la colombiana y una clase media como la de Europa? El colchón social que tienen, lo que han logrado construir entre todos, ¿sí? O sea, tienen a dónde caer en casa, pero el resto vienen las mismas. Tengo una amiga que vive en Inglaterra, igual, el esposo trabaja duro, trabajan duro para llevar a las hijas, pero las hijas van a educación pública de calidad y gratuita o casi gratuita, tienen un sistema educativo en general que ayuda en eso, etcétera. Yo creo que la universalidad de la clase media es justamente esa. Porque ahí tenemos una diferencia con el colchón social que no tiene Estados Unidos. Por ejemplo. Donde nos damos cuenta que nosotros, con el sistema de salud que tenemos, que no le vamos a poner adjetivo en este momento, es mucho más sólido y mucho más beneficioso para nosotros que un país como Estados Unidos. Yo creo que todos tenemos una historia con el sistema de salud, con el sistema de salud mía, que imagínese uno donde hubiera estado en Estados Unidos. En el 2005, yo me acuerdo mucho porque acaba de entrar a semana, mi mamá le dio un cáncer linfático, del mismo que le dio a Alejandro Gaviria, un no-Hodgkin se llama eso. La atendieron, le hicieron sus quimioterapias, después en 2010 recayó sus quimioterapias, ella sigue viva gracias a Dios, 83 años, y como un lulo, recuperar del todo. Vaya uno y hágase un tratamiento en Estados Unidos contra el cáncer. ¿Sí? Quebrados. Nosotros creo que de copago lo mínimo, porque ella está cotizando sobre el mínimo. Mi hermano, una meningitis, nunca supimos si era bacteriana, nunca supimos cuál fue la razón de una meningitis. Duró en coma, no me acuerdo cuánto tiempo, pero más de 2 semanas, ¿sí? Y se recuperó y tuvo dificultades con el sistema urinario, sí, estuvo con sonda, no sé qué. Hoy está como un lulo. Y lo mismo, cuidados intensivos 2 semanas, 3 semanas. ¿Y cuánto se pagó de copago? Nada. El año pasado, que yo sigo cotizando más o menos relativamente bien, mi esposa, un quiste en el intestino, duró 2 semanas hospitalizada, porque no había turno para la cirugía, duró 2 semanas hospitalizada, $1 millón del tratamiento, la cirugía y todo. Eso, en cualquier otro país eso es impensable y es desafortunado que el sistema esté chilingueando, como decimos con claridad. Bueno, voy a hacerles una última pregunta y yo creo que vamos a ir cerrando porque el objetivo de hoy era simplemente hacer una introducción a esta conversación tan interesante sobre la plata, donde todos tenemos una historia. Insisto, no queremos hacer coaching financiero, sino queremos decir, eso lo hacen muy bien otros podcasters, nosotros no estamos concentrados en eso y busquen especialistas si quieren saber en qué invertir, qué es la DTF, qué es la tasa de interés, eso lo hacen otros. Nosotros queremos que la gente cuente historias. Quiero preguntarles concretamente, porque es un tema que a mí me apasiona, el tema de las pensiones. ¿Cómo van con eso y qué están viendo? Y las pensiones desde una perspectiva, claro, de con qué ingreso voy a contar yo en un momento de mi vida, para nosotros los hombres 62, para las mujeres 57, y 2, desde una perspectiva de trabajo después de la edad de pensión. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo se puede ganar uno la vida después de los 62? Andrés, ¿cómo vamos con las pensiones? Bueno, yo completé ya mis semanas, entonces eso me da algo de tranquilidad, pero de edad todavía me faltan 9 años. No, Padre Santo. Entonces eso todavía es un recorrido larguísimo. ¿Y en Colpensiones? Me pasé justo en el momento que me aconsejaron pasarme a Colpensiones. Digamos, yo tuve la fortuna de tener una asesoría pues para externa, pues además de la asesoría, de la doble asesoría. Y pues en el análisis de mi caso, lo mejor era pasarse a Colpensiones. Entonces lo hice así, pero todavía tengo un camino largo por recorrer. Y digamos, el reto más que las pensiones es, la pensión en sí misma es cómo sobrevivo de aquí a que me pensione, ¿no es cierto? ¿Cómo sobrevivo dignamente sin afectar mi pensión? Esa es la pregunta que a nosotros es una cosa muy de comunicadores, yo creo, aunque yo creo que también en otras industrias puede estarse dando, pero nosotros con 52 más o menos en promedio, 51, 52, 53 años, estamos viendo ese panorama de los últimos 10 años de nuestra vida laboral y estamos en la pelea. Yo también soy muy optimista, yo creo que hay cosas para hacer, el asunto es la incertidumbre. Juan Esteban, ¿cómo vamos con la pensión? Yo me pasé a Colpensiones el día antes del plazo. O sea, un día antes de cumplir 52. De número de semanas estoy bien. O sea,
voy a cumplirlas como en 3 años. Bien. No me preocupa qué voy a hacer de aquí a allá, sino qué voy a hacer después. O sea, yo tengo claro que tengo que seguir trabajando. Sí. No tanto por salud financiera, sino por salud mental. Bien. Igual tampoco es que me vaya a pensionar con... Hay un fenómeno súper interesante que yo creo que en algún momento va a haber alguna reacción y es lo que se llama la pérdida de seniority en todos los escenarios del aparato productivo, básicamente por un tema de eficiencias en las empresas que sacan gente que ya vale mucho y no tienen cómo pagarle más y la sacan y prefieren contratar a alguien. Bueno, me parece que forma parte del asunto. Pero yo estoy seguro que en algún momento va a haber una reacción a favor del seniority, o sea, a favor de nosotros con la experiencia que tenemos y que van a empezar a demandar más esta clase de conocimiento sobre los temas que sea, sobre storytelling, sobre economía y finanzas y periodismo, sobre diseño, sobre edición o sobre las cosas en las que uno se pudiera meter, sobre coaching, por ejemplo. En algunas industrias ya ha pasado. Sí, claro. Ese seniority en algún momento se desprecia y después se vuelve a... Lo vuelven se vuelve a valorar. Lo vuelven a llamar. Pues a todos los que nos están viendo... Yo quisiera, no sé si tenemos un momento más. Me gustaría hacerle una pregunta a Aldemar, porque yo creo que Aldemar tiene un perfil muy particular porque, como nos lo acaba de contar, es una persona que salió adelante, triunfante en la clase media, que está lidiando con las deudas, que ya les está torciendo el cuello. Pero hay una característica muy particular y es que como periodista económico ha tenido la oportunidad de codearse, moverse en el medio económico y codearse, alternar, hablar con gente de muy alto nivel en el gobierno, en las grandes empresas, con los bancos. Entonces me parece que tiene una óptica muy especial sobre eso. Y además de eso, pues como somos, digamos, de la misma clase media, también convierte esa experiencia la transmite como en un lenguaje que nos llega mucho, que es muy cercano a nosotros. Me gustaría preguntarle cómo es esa experiencia y cómo se siente ahorita después de haber recorrido todo ese gran camino, de conocer grandes personalidades y pues que da esa óptica tan especial. Es una paradoja. De hecho, de esa paradoja surge el libro, ¿no? De la paradoja de que este tipo ha entrevistado a todo el mundo. Ahí tengo un post en una de mis redes sociales entregándole yo un premio como empresario en Forbes a Luis Carlos Sarmiento. Sí, yo estoy así entregándole el premio a él y puse la foto arriba, el hombre al que más le debo en la vida. Y literal es al hombre al que más le debo. No sé, me ha ayudado mucho para entender que muchas de las barreras que tenemos son realmente mentales. Y no se trata de ir tras ser multimillonario, de ir tras tener mucho dinero. Yo creo que ninguno de nosotros tiene realmente esa aspiración. Uno tiene proyectos muy específicos, viajar, estudiar, descansar. Esas barreras se nos convierten en un problema, en algo por superar, en algo por derruir. A mí, yo soy un tipo clase media por ahí dura, casi clase media baja en mi principio. Y después verme, también hay una anécdota que cuento, también estando en Forbes, fuimos y entrevistamos al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, ¿sí? Le hicimos una entrevista tremenda, súper chévere, que a mí me gustó mucho, y salimos al aire para un foro que teníamos en ese año, no me acuerdo si fue el año 21, yo creo que fue el 21, y la anécdota es, salimos de allá todos los periodistas que íbamos, que la de la cámara, el utilero, otra colega que me acompañó, varios que nos acompañaron, y para Transmilenio. Digo, miércoles, realmente Colombia es un país muy particular, nos inventamos tal cantidad de barreras, de límites, de fronteras, y estamos todos en la juega. Mucha gente dirá, sí, pero es que son unos privilegiados. ¿Pero privilegiados de dónde? Hoy estoy en el terreno, yo sigo viajando en Transmilenio, y tenemos que romper esas barreras. Yo creo que esa es la gran lección. Sí, puede haber muchísimas injusticias, sin lugar a dudas, y hay cosas que tienen que ser erradicadas de Colombia, como la pobreza extrema, como la pobreza en general, la violencia, así que nos tiene... Pero en general yo creo que vivimos en un país donde es posible hacer cosas. Lo estoy viviendo en este momento año y medio solo. Y todas esas personas dejan lecciones. Pues he entrevistado a Luis Carlos Sarmiento, a los Santo Domingo también en varias oportunidades, a los Cortés, a los líderes de los grandes grupos económicos en Colombia. De afuera tuve la oportunidad de entrevistar al entonces candidato Javier Milei, al presidente Rafael Correa, y a emprendedores de Estados Unidos y de Latinoamérica también he tenido mucha interlocución, y quedan muchísimas lecciones que vamos a ir abordando a lo largo de las conversaciones en este podcast, que los invitamos a que no se lo pierdan. Plata llama plata, donde hablamos
del dinero sin tabús. Y lo que les deseamos es que la plata esté con ustedes. Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús.